de la Cátedra EPINSA de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues se me oye, ¿no, Eva? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Como bien ha dicho Eva, muchas gracias por la presentación, Eva. Y bueno, y saludar también a Juan Antonio Caballero, que es el presidente del Parque Científico Tecnológico de Córdoba. Hemos querido montar este previo, ¿no?, al evento que queremos, la jornada que queremos montar en septiembre, ¿de acuerdo? Está todo vinculado y relacionado con el dato. Hemos creído que es un momento idóneo para tratar este tema, ¿no? Y hemos llamado el webinar Espacio de Datos, Iniciación y Casos de Uso. Eva nos ha presentado tanto a mí, ¿vale?, como a ella. No hace falta que ahí tenéis el enlace y, bueno, tanto los correos electrónicos por si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de consulta que queráis hacer. Y nada, y brevemente, esto ha sido posible, o este webinar ha sido posible a Gaia X España y más concretamente a Paqui Rubio, ¿vale? Ahí tenéis la manager general de Gaia X España, ahí tenéis su correo electrónico, el enlace a esta iniciativa o esta asociación que se ha creado como Hub en España. No voy a leer, bueno, o no voy a nombraros toda la experiencia profesional que tiene detrás Paqui Rubio, ahí la podéis consultar y, bueno, en cualquier foro en el que os metáis, ahora mismo Paqui puede ser de las personas más relevantes a nivel nacional en el tema de todo lo que conlleva el espacio de datos y el uso de los datos como modelo de negocio, ¿no? Lo que pretendemos con este webinar, que Paqui nos muestre, ¿vale?, de una forma divulgativa en qué consisten los espacios de datos, nos va a definir qué es un espacio de datos, las características, los tipos, ¿vale?, los roles que hay dentro de un espacio de datos, los componentes que tienen un espacio de datos, cómo se puede crear negocio a través de un espacio de datos, y nos va a mostrar de forma breve algún caso de uso particular en alguna de las verticales que son más relevantes, como pueden ser el sector de la agricultura. Y por último, no sé si lo sabéis, pero Paqui lo comentará al final, ahora mismo hay abierta una convocatoria hasta el 16 de mayo que, del Ministerio, ¿de acuerdo?, que es sobre espacios de datos y, bueno, pues, Paqui va a darnos unas pequeñas pinceladas sobre esa convocatoria y dejaremos los 5 o 10 últimos minutos por si queréis hacer algún tipo de consulta sobre la presentación, sobre la convocatoria, sobre los ejemplos y bueno, simplemente eso. Y ahora pues le doy el turno de palabra a Paqui Rubio y agradecerle pues que haya hecho posible que se pueda hacer este webinar, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, Juanma y Eva, por invitarme. No sé si me escucháis bien. Sí, te escuchamos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Además me hace muchísima ilusión, ya se lo decía, trabajo, obviamente somos Gaia X España, pero yo soy andaluza, así que estaba deseando hacer cosas con Córdoba. Así que ya hemos estado ya en Málaga, en Sevilla, y sí que quería empezar a hacer más cosas en Córdoba, así que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y me hace mucha ilusión ir luego en septiembre personalmente al Parque Tecnológico. Pues os voy a contar un poco qué son los espacios de datos, ¿no?, que es la palabra más escuchada últimamente, por lo menos por mí, en la actualidad. ¿Veis bien la pantalla, no? Se ve bien, Paqui. Vale, Perfecto. perfecto. Pues entonces, primero, ¿por qué? Bueno, primero, ¿por qué los espacios de datos? Antes de decir qué son, incluso vamos a decir por qué. Nadie duda actualmente que los datos son un tesoro, ¿no? Un tesoro que pocos saben utilizar, pero bueno, son el nuevo tesoro. Pero entonces, ¿quién tiene los datos en la actualidad? ¿Quién tiene ese tesoro? ¿Quién lo tiene en Estados Unidos? En Estados Unidos lo tienen unas empresitas así pequeñas que no sé si os suenan, que son pues Google, Amazon, Facebook, Apple, ¿no? Tienen miles de millones de datos y pueden darle valor a esos datos, con lo cual ellos tienen el tesoro. ¿Y quién tiene el tesoro en China, no? ¿A quién pertenecen los datos en China? Pues pertenecen al Estado. Por eso tanta polémica con TikTok, se habéis escuchado últimamente, ¿no?, que también quieren prohibirlo en Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, militarmente está prohibida, o sea, ningún militar puede tener TikTok en su móvil, y en la Comisión Europea tampoco se puede tener TikTok, ¿no? Porque todos esos datos al final pertenecen al Estado, ¿no?, a China. China es un Estado totalitario, con lo cual les pertenece también. ¿Y a quién le pertenecen en Europa? En Europa pertenecen al usuario, ¿no? Digamos que en Europa nos estamos perdiendo este tesoro porque no hay grandes entidades que puedan tener una gran cantidad de datos sobre los que crear valor.
Entonces, claro, cuando yo digo mi dato, mi tesoro, ¿qué hace la gente? Pues me lo quedo, ¿no? Me lo quedo para mí, no lo quiero compartir con nadie, pero luego realmente poca gente sabe utilizar ese tesoro, ¿no? Ese dato. Tampoco estoy diciendo que lo regaléis, ni que lo deis así como si fuese las personas más ricas del mundo, pero sí que lo compartáis. Entonces, cuando alguien comparte algo, ¿con quién lo hace? Con alguien que tiene confianza, ¿no? Si, por ejemplo, un trato vis a vis, un contrato vis a vis, es típico, es habitual, ¿no? Pues se tiene una confianza y se comparten cosas o se hace un trato con esa persona. Pues, pero ¿y si son varias entidades las que quieren compartir algo, ¿no? En ese caso habría que crear ese clima de confianza entre todos, ¿no? Pues eso es lo que queremos hacer en el espacio de datos. Espero que hayáis entendido por qué queremos ese espacio de datos y ahora vamos a ver qué es un espacio de datos. Según la definición de la SEDIA, pues es un ecosistema donde materializar la compartición voluntaria de datos. Fijaros que toda esta parte de todo este tema del espacio de datos viene impulsada por la estrategia de la Unión Europea. Esto no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es una idea de la Unión Europea. Vale, quiero datos para poder darle valor a ese dato y poder competir con Estados Unidos y China, pero quiero hacerlo con los valores europeos, que son las de soberanía, confianza, seguridad, etcétera. Entonces, bueno, pues el espacio de datos tiene que facilitar cómo encontrar esos datos, cómo acceder, etc. Voy a comentar un poco qué no es un espacio de datos. Ahora os explico un poquito mejor eso, porque es verdad que la definición puede parecer demasiado teórica y no se sabe bien qué es. Ahora lo explico claramente. No es un espacio de datos cuando yo intercambio vis a vis con alguien. Eso no es un espacio de datos, simplemente estoy haciendo el contrato inicial que hemos visto antes, pues una persona le da datos a otro, ¿no? Que mucha gente me viene y dice, yo quiero hacer un espacio de datos porque estoy compartiendo yo con mi cliente. No, eso no es un espacio de datos. Tampoco es un espacio de datos cuando es centralizado, que quiere decir que todos me los dan a mí. Yo tengo varios clientes, me dan a mí los datos. Eso tampoco es un espacio de datos, porque además probablemente lo almacenes en una base de datos, en un data lake. Eso tampoco es un espacio de datos. Luego tenemos los marketplaces. Es lo que más se aproxima, pero sigue sin ser un espacio de datos, porque lo que sigue habiendo es alguien que tiene ese nodo que centraliza todo el comercio, todo ese marketplace, el que ofrece esos servicios y esos datos. Empieza a ser un espacio de datos la siguiente figura, lo que llamamos ecosistema de productos y servicios, donde aquí sí que son varias entidades, que ahora os explico un poco en detalle más cómo lo harían los que comparten datos y servicios. Y luego ya lo que queremos en Europa, ya sería la maravilla, es tener un ecosistema con varios espacios de datos que se unan, ¿no? Cuando he dicho que la definición de Gaia X de parte del Ministerio es un poco teórica, tampoco os creáis que la de Gaia X Europa es mucho mejor, ¿no? Que al final te vuelve a decir lo mismo. Es una iniciativa europea donde se quieren compartir datos de forma digital, federada y transparente. ¿Pero qué quiere decir? Yo os voy a enseñar un dibujo que yo creo que es bastante, que aclara bastante. Por una parte tenemos datos, que lo pueden dar diferentes entidades, y si os fijáis, yo pongo diferentes burbujas, ¿no? Donde pueden estar esos datos. Y no lo centralizo en ninguna parte, simplemente están ahí. Y si fijáis también pongo catálogo de datos. Lo que se pone a disposición no son los datos, sino un catálogo, o sea, lo que yo entrego es un catálogo donde digo qué datos tengo y la descripción de esos datos. Por otra parte, también habrá entidades que tengan una serie de servicios o algoritmos donde se dirá qué servicios tengo, ¿no? E incluso puede haber entidades que lo que te ofrezcan sean servicios TIC, por ejemplo, parte de una computación o un servicio de encriptación o un servicio de anonimización, por ejemplo. Todo esto, repito, necesita ese entorno de confianza, que es lo que proporcionan precisamente las iniciativas europeas como Gaia X. Entonces, repito, los datos cada uno los tiene en su localización. Los tiene en su nube, en su disco duro o en un disco duro guardado en el cajón. Los puedes tener donde quieras. Lo que se estandariza es cómo defines ese catálogo, cómo se identifica, cómo te identificas y cómo es la gobernanza de todo el espacio de datos. Pero cada uno, si os fijáis, las flechas que ponemos son individuales, cada uno pone sus condiciones. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba puede decir, ok, yo cedo mis datos a los integrantes de otros departamentos de la Universidad de Córdoba. Podría decir eso.
Pero, por ejemplo, los vendo, porque puede venderse, cuando yo estoy hablando de compartir datos, no digo en ningún momento que sean gratuitos, los vendo a entidades, a empresas, por ejemplo, a empresas privadas. Y esa podría ser la condición que ponga la Universidad de Córdoba, el departamento de agrónomo. A lo mejor ahora el departamento de informática quiere poner otras condiciones, ¿no? Cada dueño de esos datos puede poner las condiciones para sus datos, para compartir sus datos. Por supuesto, también en los servicios. Los servicios sí que vemos claramente que esos servicios se van a pagar. Quien tenga algoritmos o quien tenga una aplicación final puede poner también, obviamente, precio o condiciones a esos servicios. Entonces, al final, ¿para qué me sirve esto? Si os fijáis, lo que estamos consiguiendo es tener escalabilidad. Tenemos escalabilidad porque una vez que he puesto las normas, ya cualquier nueva burbuja puede entrar cumpliendo esas normas de forma cuasi automática. Con lo cual esto me va a dar escalabilidad. ¿Y qué 3 reglas definen un espacio de datos? Por una parte tenemos que decir cómo se intercambian esos datos, o sea, cómo van a ser esos conectores. Una vez que he decidido que si cedo, vendo o proporciono esos datos, tengo que decir cómo lo hago. Necesito ese intercambio de datos con los conectores. Por otra parte, tengo que decir cómo se identifican esas entidades que proporcionan los datos o los servicios, cómo tengo que hacer el catálogo, cómo tengo que hacer esa descripción de datos. Y por otra parte, la última pata es la compliance, o sea, cómo me tengo que acreditar para poder utilizar esos datos. Entonces, teniendo todas estas reglas, al final, ¿qué es lo que voy a conseguir? Voy a conseguir la interoperabilidad. Palabra mágica, que es lo que todos buscamos. Si os fijáis, lo que estamos buscando en Europa es esto que había dicho al principio, que es una serie de espacios de datos que además sean interoperables entre sí. Para eso hay que utilizar los estándares. Y los estándares es lo que estamos buscando, que todo el mundo utilice los estándares que está definiendo Europa. Para estar en un espacio de datos se definen diferentes roles que también define el ministerio. Por una parte tengo el promotor del espacio de datos, que es quien lo monta, quien está montando ese espacio de datos y quién es el que lo va a impulsar, que puede ser cualquiera, no tiene por qué ser, al final puede ser cualquiera el promotor del espacio de datos. ¿Quién es el proveedor tecnológico? Porque en cierto modo sí que necesito toda esa tecnología para poder hacer el espacio de datos, pues también hay que definir muy bien quién es el proveedor tecnológico. Y una cosa que muchas veces la gente se olvida, increíblemente, es el proveedor del dato. Muchas veces me llegan y me dicen que voy a hacer un espacio de datos para que se pongan datos de no sé qué. Y yo digo, ¿pero quién los pone? Dice, no, yo hago la infraestructura y ya los pondrá alguien. No. En un espacio de datos es súper importante definir desde el principio quién pone los datos, ¿no? Quién va a ser los que proporcionan esos datos. Si yo voy a hacer un espacio de datos, por ejemplo, de agricultura, y no tengo ningún agricultor o ninguna cooperativa que me dé los datos, no me va a funcionar, ¿no? Entonces ese es el primer paso que tengo que dar. ¿Quién pone los datos? Y por supuesto, ¿quién va a consumir esos datos? Porque también me pasa de lo contrario, que llega gente y dice, yo tengo datos y los pongo ahí. No, tienes que tener clientes y tienes que definir quiénes serían los usuarios de ese espacio de datos final. Entonces tenemos por una parte el promotor, proveedor tecnológico, quién proporciona los datos y quién va a ser el consumidor de servicios. Aquí falta uno que sería el proveedor de servicios, ¿no? También. Aquí, si os fijáis, es simplemente un dibujito. Alguien tiene un catálogo, yo estoy aquí, yo soy un cliente, soy una cooperativa que quiero consumir datos. Entonces busco qué datos necesito, para eso me voy al catálogo, tanto de datos como de servicios. Veo que se necesita, veo lo que quiero, negocio con ellos en esas condiciones que ellos habrán puesto, aceptamos las condiciones y en ese momento se transfieren los datos a través de un conector. Mientras tanto, el espacio de datos va a tener un registro de la actividad, cada uno tiene que identificarse con esa identificación, autentificación y autorización, y todos tendremos que hablar el mismo idioma, súper importante, toda la parte de semántica, es súper importante utilizar data models que sean estándares. Espero que esta figura es bastante explicativa de cómo funciona un espacio de datos. También habréis oído muchas iniciativas de espacio de datos. No os preocupéis, mucha gente me dice, es que no sé si usar GaiaX o usar Fireware o usar ITSA. Todas las iniciativas de espacio de datos, BDVA, Fireware, Gaia y DSA, estamos bajo el mismo paraguas, que es el Data Space Business Alliance. Aquí lo veis, está el Data Space Support Center, que es el que escribe, digamos, los protocolos, y los demás somos complementarios. Por ejemplo, Fireware
ahora os voy a enseñar una figura que lo explica un poquito mejor, pero veréis que somos complementarios. Entonces, el Data Space Support Center, estoy diciendo muchas palabras que os vais a volver locos, pero no os preocupéis que luego os voy a pasar la presentación. El Data Space Support Center sería como la figura que está por encima de todas las iniciativas y que escribe los protocolos comunes. Acaban de sacar un blueprint justo en la última Data Space Symposium que fue en Darmstadt y que fue un absoluto éxito, estaba llenísimo. Ya tenemos ese blueprint, con lo cual aquí tendréis, como os paso la presentación, aquí tenéis el link para llegar a dónde está el blueprint. Y ahí tenéis pues todo, pues cómo se tiene que construir un espacio de datos, cuáles son los building blocks, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis una figura de un poco qué hace cada una. El Data Space Support Center, digamos que está en la parte de Unión Europea, que engloba a IDSA, que sobre todo es la que marca los protocolos, ¿no? Toda la parte de Gaia X, que lo que hacemos es toda la parte de confianza, toda la parte de compliance, acreditación. Fireware, que trabaja mucho, por ejemplo, en Smart Cities, trabaja los data models. Los data models es el vocabulario que se necesita para cada sector. Y el BDVA son los que se centran en la creación de valor, por ejemplo, ¿no? Y por debajo han salido ya despliegues específicos, por ejemplo, el Simple, que le han dado una subvención Europa, no recuerdo, pero era del orden de 200 millones de euros para desplegar todo esto. Fireware sigue haciendo los componentes de los data spaces y Eclipse ha creado, en la fundación Eclipse, está trabajando en un conector Eclipse que ahora mismo probablemente sea el más utilizado, el de Eclipse y el de Fireware probablemente sean los dos conectores más utilizados, y está trabajando también en un working group de data spaces. Está apareciendo cada vez más actores. Si yo hubiese la transparencia que tenía anteriormente, solo había 4 actores, ahora veis que hay muchos más. Eso es bueno, porque eso significa que está bien, que está teniendo éxito, ¿no? Además, si os fijáis, ya aparecen Japón, aparece China, etcétera. Esto quiere decir que está llamándoles la atención esta forma de compartir datos de forma segura, ¿no? Pero repito, aunque aparezcan, esto no va a ser solo ya de la Unión Europea, va a ser mundial, pero bueno, si mundialmente se van a poder compartir datos de forma segura, pues bienvenido sea. Todo esto que hemos visto hasta ahora era un poco la parte teórica, ahora os voy a contar ya un poco la parte más práctica, cómo se trabaja, ¿no? Como hemos visto a nivel europeo, lo que se definen son pues toda la parte de arquitecturas, metodologías, modelos, todo el software se desarrolla en Europa. Y lo que hacemos en los países, en los hubs nacionales, hay un hub por país de Gaia X. Nosotros somos el hub Gaia X España. Lo que nosotros hacemos es crear esa comunidad, ¿no? Crear ese ecosistema para construir proyectos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los grupos de trabajo. En España ahora mismo tenemos 6, pero estamos creciendo, con lo cual probablemente haya más en el futuro. Si no está vuestro sector, me lo decís y lo podemos crear. Ahora mismo hemos creado los de la componente 14 del plan de resiliencia, que era turismo, y la componente 12 del plan de resiliencia, que era pues, movilidad, agroalimentario, industria, salud y comercio. Además, en España tenemos algo único, que es que tenemos además grupos horizontales, no solamente las verticales. Nosotros ya tenemos más de, esta transparencia que tiene 2 semanas, ya está anticuada, ya tenemos más de 120 socios y tenemos más de 50 socios en el grupo de trabajo de tecnología. En el grupo de trabajo de tecnología están sobre todo centros tecnológicos, universidades y empresas tecnológicas que trabajan tanto para aplicar lo que se desarrolla en Europa e incluso a veces para proponer a Europa. Y yo me río con esto porque yo soy ingeniera y yo he creado el grupo de trabajo de legal porque es muy bloqueante toda la parte de compartición de datos, la parte legal y regulatoria es muy, muy importante, con lo cual también hemos creado un grupo de legal. Y aquí está, si algunos sois abogados, también estamos trabajando en este grupo, solo hay abogados. Y luego también súper importante es el impacto social y ética, que está muy de moda también porque la gente tiene mucho miedo de cómo puede impactar la inteligencia artificial, porque al final no olvidemos que los datos que estamos utilizando son para utilizarlos con inteligencia artificial, pues también hemos creado un grupo de impacto social y ética. Y siempre tienen que ser positivos. Lo que hacemos es que personas de estos grupos horizontales siempre están en los grupos verticales para asegurarnos que hay confluencia entre ambos, ¿no? Repito, ahora mismo tenemos turismo, movilidad, agroalimentario, industria, salud y comercio, pero estamos pensando en crear nuevos, por ejemplo, energía o construcción, finanzas, por ejemplo. Sé que hay bastantes grupos de trabajo que están en espera.
Nuestros objetivos de Gaia X España son el ser el punto de referencia de espacios de datos en España, que yo creo que ya lo hemos conseguido. Nosotros lo que queremos es que se hagan proyectos, para lo cual lo que estamos haciendo es mucha difusión. Por ejemplo, hoy estamos haciendo pues, un evento de difusión y también damos el soporte técnico, a veces legal. Se crean centros o se usan centros de experimentación y también queremos hacer radiografías sectoriales y acelerar un poco toda la parte de intermediarios de datos. Y ahora nada mejor que un ejemplo para entender algo. El ejemplo que voy a poner es de turismo y fue una prueba de concepto que hicimos, que el promotor fue Turismo Andaluz. Turismo Andaluz es súper potente. Turismo Andaluz tiene dentro de Turismo Andaluz, tiene una oficina del dato y tienen un Chief Data Officer. Entonces, que además la persona de Turismo Andaluz es súper interesante porque dice, yo que tengo un montón de poder, ni siquiera yo soy capaz de tener todos los datos, ni siquiera yo soy capaz de tener todos los algoritmos. Con lo cual, lo mejor para nosotros es trabajar con un espacio de datos. Entonces, Turismo Andaluz había visto que Turismo Valencia, se han juntado dos pequeñitos, tenían una plataforma que se llama Aviontren, donde ya comparten de forma anónima y voluntaria, los hoteles comparten sus precios de habitación, pues, las nacionalidades de los ocupantes, cuándo se hace el booking, para cuándo la reserva, etc. Entonces decidimos comparar esos datos, que son dinámicos, se van actualizando, con los datos estadísticos que tiene Segitur en Datastour, en su plataforma Datastour, que podéis utilizar cualquiera. Entonces cogimos los datos de apartamentos, hoteles y campings y lo metimos por la coctelera de Gaia X a ver qué pasaba. Lo primero fue, Segitur le proporcionó los datos a CETIC y Andalucía le proporcionó, Turismo Andaluz le proporcionó los datos de Aviontren a Tecnalia y los prepararon para poder identificarse dentro de un sistema Gaia X. Eso significa que lo que hicieron fue preparar la identidad. Recuerdo que teníamos que ver la identidad, los términos y condiciones y su número de registro. Simplemente estamos preparando ese DNI para poder participar más tarde en el espacio de datos. Entonces, una vez que se comprueba que ese DNI es correcto, al final lo que necesitas es un certificado digital. Ahora vamos a ver si podemos entrar a mi club, que es mi espacio de datos. Eso lo hace el Clearing House, que yo siempre cuento que es el portero del club, es el portero de discoteca, que te va a dejar pasar o no, es el que le enseñas el DNI, ¿no? En este caso, hay 4 Clearing House en Europa. Está el de Gaia X Europa, que está en Bruselas, el de T-System, que está en Alemania, el de Aruba, que está en Italia. Y en España tenemos el Aire Network y recientemente también el de ARSIS. Entonces aquí simplemente tú enseñas tu DNI, enseñas tus credenciales y el Clearing House te dice si puedes participar o no. Vale, nos ha dicho que es correcto, así que ya podemos ir al siguiente paso. Ya nos ha dicho que es correcto, nos hemos identificado correctamente. Hemos visto unos datos que nos interesan. Pues ahora hay un tercero, en este caso Telefónica, que quiere coger esos datos. Pues ellos se vuelven a identificar, este es otro wizard, se vuelven a identificar, ven que es correcto y ahora ya cojo los datos y los unifico. Entonces, Telefónica en este caso está haciendo el servicio de unificación de esos datos de Turismo Andaluz y de Segitur. Vale, ya tengo los datos unidos. Ahora los voy a utilizar, que es el paso final que nunca nadie hace, ¿no? Que es, vale, ya tengo los datos unificados, ahora les voy a dar valor. En este caso, como era Turismo Andaluz, dijo, yo quiero hacer un servicio de promoción turística en Andalucía. Entonces, una cuarta empresa, en este caso Dinámica, que es una pyme, si os fijáis, estamos también democratizando el uso del dato, porque estamos haciendo que una cuarta empresa, que en este caso es pequeña, pueda utilizar su servicio de inteligencia artificial. Entonces, Dinámica dijo, vale, pues yo cojo los datos de Andalucía, uso mi modelo de inteligencia artificial generativo y voy a programarlo para que me dé una recomendación de promoción turística. Entonces, Dinámica lo que hace es analizar los datos de ocupación, analiza los datos de pernoctaciones, hace una serie de análisis y luego hace una sugerencia final con la parte de inteligencia artificial generativa y nos da una recomendación final de marketing. En este caso, lo que nos dice es que se haga publicidad de promoción de turismo en Andalucía en mayo en campings. En mayo esto yo creo que no había contado Córdoba, si no te meten los patios, las cruces y todo, porque la idea era que todavía no había suficiente ocupación en mayo. Y además te dicen, vamos a hacer esta promoción en Noruega, porque a los noruegos les gustan los campings, y vamos a hacer esta promoción la tercera semana de enero, porque los noruegos suelen reservar con 3 meses de antelación.
Con lo cual tengo una campaña súper concreta que al final a Andalucía le ahorra dinero porque voy a hacer una campaña súper concreta que sabemos que va a tener éxito. Con lo cual estoy utilizando unos datos que estaban ahí que nadie estaba utilizando y les estoy dando valor. Valor en este caso en forma de una acción de marketing. Si os fijáis, además, lo hemos hecho con varias entidades diferentes que han estado trabajando de forma asíncrona, pero segura. Cada uno se ha ido identificando y tomando las acciones que tenía que hacer. Cuando presentamos este ejemplo al equipo del grupo de trabajo de turismo y dijimos, ¿quién más quiere participar? Pues fijaros, pum, 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 dijeron todos, pues desde Mastercard, por ejemplo, o Amadeus, hasta la Universidad de Málaga, que también es socio nuestro, Forward Keys, etc. Con lo cual, vemos que estos datos, más todos los que tendríamos ahora, serían súper interesantes. Y fijaros también que estos datos los hemos usado para hacer promoción turística, pero los mismos datos los podíamos haber utilizado para hacer predicción de la ocupación, podíamos haber hecho una planificación de la contratación o una planificación de la formación que le podía haber interesado a la Junta de Andalucía, ¿no? Planificar la nueva formación en hostelería, por ejemplo. También podríamos haber hecho segmentación turística. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho que es Forward Keys. Forward Keys analizan los vuelos que hay internacionales y luego el análisis se lo venden a los duty free y les dicen, pues, la semana que vienen japoneses, pon Chanel en el duty free. O dentro de 2 semanas vienen chinos, pon el Louis Vuitton porque a los chinos les gusta el Louis Vuitton. Y empezaron 4 en esta empresa en Forward Keys, ya son más de 100. Y solamente se dedican a analizar datos. También podríamos haber hecho un seguimiento del turista o ver el impacto en sostenibilidad o ver la protección contra ciberataques. Al final lo que nosotros queremos es que esos datos se utilicen y animen, digamos, la economía en España y se creen nuevos modelos de negocio y, ¿por qué no?, se creen nuevas empresas y nueva economía. Ese es nuestro objetivo. Así que os animo a todos los que estáis escuchando a que creéis nuevas ideas, nueva economía y nuevas empresas. Si os fijáis, haciendo un poco, volviendo a hablar de los roles, en este caso, quien era el promotor, el rol de promotor lo tomó Turismo Andaluz. Los proveedores tecnológicos eran, por ejemplo, Tecnal y ECETIC. Proveedor del Clearing House eran Aire Network y Arsis. Los proveedores de datos, en este caso, pues eran Biontren de Andalucía y Valencia, Segitur. Y luego teníamos proveedores de servicios como Telefónica y Dinámica. Y clientes, que en este caso pues serían Turismo Andaluz y Junta de Andalucía. Esto definiría nuestro proyecto de espacio de datos inicial, sabiendo que la escalabilidad, ¡pum!, es enorme y podría tener muchos más datos y muchos más servicios en un futuro y más clientes. Ya hemos visto estos ejemplos. Y ahora os voy a poner casos de uso. He elegido agro porque entendía que agro es interesante para muchos de vosotros. Pero tengo ejemplos de todo. Si que luego queréis ejemplos de otras cosas, también os los puedo poner porque tengo ejemplos de todo. Os pongo 3 ejemplos concretos. Este, por ejemplo, es de Hispatec, que sabéis que es una empresa tecnológica que trabaja sobre todo en la parte oriental de Andalucía, la parte de Almería, Murcia, Granada, Málaga. Y ellos están pensando en hacer un espacio de datos para primero estandarizar la parte semántica de intercambiar los datos, aplicarlo a un sector de sostenibilidad y integrar algoritmos que se puedan desarrollar en la universidad. Esto puede ser muy interesante para la universidad también. Le llamamos a este proyecto, cuando hablo con ellos, en busca del algoritmo perdido, de los datos perdidos, ¿no? Lo que intentan es integrar todos esos datos que ya tenemos. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, Esri, que todos conocéis, que trabaja sobre todo en la parte cartográfica. Fijaros que las preguntas que se hacen es ¿dónde debería cosechar antes? ¿Dónde debo regar más? ¿Dónde menos? ¿Cómo cambiará el clima en los próximos años? ¿No? ¿Dónde planto? ¿Qué planto? Entonces ellos lo que hacen es que siempre digo que mucha gente piensa que la agricultura va a ser el último en todos estos espacios de datos, pero yo siempre digo que es el primero, porque ya tenemos obligatoriamente el cuaderno de campo digital, con lo cual tendremos toda esa información. Aparte tenemos el SIGTEX, que es la parte del sistema de información geográfica, que te integra los datos del cuaderno de explotación y también los datos geoespaciales, imágenes satélites, restricciones medioambientales, los suelos, etc. Por otra parte, ya sabéis que también la cooperativa, que es lo que queremos, que ellos es lo que dicen, estoy hablando como si fuera Esri, ¿eh? La cooperativa está en el centro, que tenemos el cuaderno de explotación digital, y esto va a ser una palanca de cambio en el sector. Fijaros que ellos integran toda la parte de sistemas medioambientales, económicos y sociales, muy importante. Ellos lo que dicen es, tengo que asegurarme de la gobernanza del dato,
tengo un sistema que va a tener miles de usuarios y voy a tener que tener unas reglas de organización sencillas, ¿no? Y por eso quiero asegurar esa seguridad y soberanía de datos, que hemos dicho que con la parte de que con los espacios de datos se asegura tener esa seguridad y esa soberanía de datos. Los objetivos serían asegurar que los datos se gestionen de forma correcta, criterios de privacidad, seguridad, etcétera. Asegurar que cada perfil de usuario dispone de la información, además que los perfiles son seguros, ¿no? Y asegurar la sostenibilidad del sistema. Con esto que tenemos al final tendríamos redes de colaboración, tendríamos un sistema cartográfico completo, podríamos tener federaciones. Federaciones quiere decir cuando tengo los datos en una federación significa que en esa parte son soberanos, son exclusivos y podemos utilizarlo con las cooperativas, por supuesto. Al final el reto es convertir toda esa información que tendremos en el cuaderno de carga digital, en el cuaderno de campo digital, que esos datos sirvan para algo realmente y tengamos que esa información que esté ahí me sirva para un conocimiento colectivo, ¿no? Siempre respetando seguridad, privacidad, etcétera, respetando las políticas de uso, porque el beneficio al final será para todos. Yo siempre pongo el ejemplo, yo soy de Almería y yo siempre pongo el ejemplo de que si todos los invernaderos de Almería supiéramos todos sus datos de producción de tomate, por ejemplo, acidez del terreno, fertilizante que se ha utilizado, temperaturas, etcétera, se podría crear un algoritmo que probablemente redujese el uso del consumo del agua. Imaginaros poder ahorrar agua en una provincia como Almería o en Córdoba o en cualquiera, porque ahora actualmente el agua es el mayor privilegio. Entonces, al final lo que tenemos, si os fijáis, es que todas las cooperativas agroalimentarias tendrían datos, cada cooperativa podría almacenar esos datos y compartirla con esa cooperativa. ESRI proporcionaría, digamos, la parte tecnológica y toda la parte cartográfica, y lo que se tendría al final es algo así. Fijaros que tendríamos por una parte los cuadernos de campo digitalizados, toda esa información, pero también tendríamos las imágenes satélite que te puede proporcionar ESRI, podríamos tener los datos de medio ambiente que te lo puede proporcionar AEMET o cualquier otra meteorología también, ¿no? Toda la parte de meteorología, el cambio climático, las predicciones, etcétera. Y que aplicaciones, la construcción la haría, toda la parte de construcción la harían los proveedores tecnológicos, y luego tendríamos aplicaciones que te harían recomendaciones sobre uso de fitosanitarios, por ejemplo, uso de fertilizantes, podrías analizar cómo están las imágenes y, por supuesto, siempre guardando la soberanía de datos, ya sabéis que es la privacidad. O sea, los datos anonimizados se pueden compartir y tener una gobernanza compartida y única. Esta misma idea parecida la presenta la Universidad de la UPC, la Universidad de Cataluña. También la Universidad de Lérida. He cogido el ejemplo de la de Cataluña en lugar de la de Lérida, porque la de Lérida era más de porcino y cosas así, que quizá no tenía tanta incidencia en Córdoba. Y la de la Universidad de Cataluña es más agraria, ¿no? Ellos vuelven a decir que el dato es lo más importante. No olvidemos que el dato es lo más importante, está en el centro de todo. Son los que verdaderamente van a vertebrar la transformación digital, y sobre los que podremos usar la inteligencia artificial. Los datos, vuelven a decir lo mismo. Los datos, por una parte, tenemos los cuadernos de campo, los datos de cooperativas, de las centrales hortifrutícolas, pues incluso asociaciones, industrias de transformación. No olvidemos que nosotros en nuestro sector lo llamamos agroalimentario, no solamente toda la parte de agricultura, sino también toda la parte de transformación. En este caso, como era la Universidad de Cataluña, utiliza, por ejemplo, el Servicio Meteorológico de Cataluña. Seguro que en Andalucía también hay servicios meteorológicos locales. Y luego el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, etcétera, ¿no? Fijaros que es un poco más local. En el de ESRI hablaba más a nivel nacional. Y, por supuesto, todos hablan del cuaderno de carga digital, que será el gran cambio. Yo creo que es la gran ocasión y la gran oportunidad de la parte de agricultura. ¿Y qué dicen ellos? Vale, pues mi caso de uso es ver cómo puedo planificar y gestionar los cultivos en un escenario de cambio climático. Ya sabemos que hay cambio climático, con lo cual lo que quiero es mi cultivo va a sobrevivir con estas nuevas condiciones, estas nuevas temperaturas va a sobrevivir o tengo que cambiarlo, ¿no? ¿Qué cultivos? O sea, las preguntas son ¿qué cultivos adaptan a una localización? Necesitaría tener recomendaciones de materiales
vegetales, ¿no? Para saber si el rendimiento, la calidad, en los calendarios de cosecha tengo que cambiar algo. Tengo que hacer rotaciones de cultivo. En este caso, fijaros que ellos se fijan mucho en la parte de gestión de cultivo, en la gestión hídrica del suelo y de riego, la gestión del suelo, cuáles deberían ser los planes de fertilización, las cubiertas vegetales, la gestión de plagas, es una cosa también súper importante en espacios de datos, es súper interesante para la gestión de plagas, porque si tú ves una plaga en el cultivo de al lado, lo interesante es intentar que no te llegue al tuyo, ¿no? Y la detección podría ser muy temprana. Y luego, por ejemplo, gestión de centrales hortofrutícolas. Recuerdo que en Cataluña son las frutas de hueso quizá la más importante. Previsión de cosecha, capacidad de las cámaras, cómo lo puedo comercializar. En el caso específico del viñedo, también os recuerdo que en Cataluña tenemos toda la parte pues, del viñedo, ¿no? Del champán y todo esto. ¿Cómo puedo identificar qué territorios son aptos para la viticultura y sobre todo qué tipo de uva tengo que utilizar, qué tipo de viñedo? ¿Tengo que cambiarla? ¿Tengo que seguir con la que tengo? ¿Puedo ir cambiando diferentes tipos de viñedo porque se adapta mejor al clima y al suelo? Porque al final lo que quieren es alcanzar un objetivo enológico específico y poner especial atención a los viñedos al cambio climático, ¿no? Al final lo que queremos, lo que se quiere es que el agricultor participe de estas oportunidades, que el agricultor tampoco se pierda en toda esta maraña de datos y que tenga aplicaciones sencillas que le sirvan exactamente para hacer lo que ellos necesitan. Así que hemos visto ejemplos de agricultura, pero podemos ver cualquier otro ejemplo y lo que queremos es que los datos que existan se utilicen y se les dé un valor añadido. Esta era la presentación un poco de espacio de datos y estoy segura de que os he convencido ya para que utilicen los espacios de datos, pero sobre todo quería deciros que ahora además hay dinero para poder hacerlo. Ahora mismo, actualmente, hay una convocatoria de 150 millones de euros y hay una parte específicamente, por ejemplo, para agricultura de 40 millones de euros que se puede utilizar para hacer espacios de datos. Os cuento un poco de qué va. Inicialmente había un presupuesto de 500 millones de euros para espacio de datos. Ya se ha dado alguno en RETEC, por ejemplo, en proyectos regionales. También se gastaron 50 millones en proyectos en turismo. Segitur sacó una convocatoria de 104 millones para digitalización y 50 de ellos eran exclusivos para espacios de datos. Me han dicho que en la convocatoria esta de última milla, estoy hablando de la última milla, se han presentado 1000 proyectos, o sea que imaginaos el éxito que tuvo la convocatoria. Y ahora tenemos una convocatoria específica de 150 millones para el resto de sectores, que no sean turismo. Lo que se quiere es construir ecosistemas de intercambio de datos, que ya vemos que tienen muchísimas ventajas, y crear estas infraestructuras para que se puedan utilizar en nuevos modelos de negocio. Hay dos líneas. Una es hacer demostradores, que los demostradores serán espacios de datos de testeo, donde otros puedan testear sus datos. Y luego tendremos las líneas de caso de uso, donde cualquier entidad puede utilizar un espacio de datos para hacer un caso de uso concreto, como este que hemos estado viendo de agricultura. ¿Quién se puede presentar? Esto lo añado yo porque lo han cambiado últimamente, hubo una modificación. Se puede presentar cualquier asociación, por ejemplo, podría ser una cooperativa, empresas públicas o privadas o centros de investigación y conocimiento. Por ejemplo, no se pueden presentar administraciones públicas, no se pueden presentar ayuntamientos, etc. Para mí ha sido un problema porque hay muchos ayuntamientos que ya son Smart Cities y ya tienen espacios de datos. Hubiera sido muy sencillo presentarse para obtener más ayuda. Pero bueno, en este caso que os quede claro que son asociaciones, empresas públicas o privadas y centros de investigación o conocimiento. Por ejemplo, la universidad. La universidad es un centro de investigación o conocimiento. La forma en que está escrito, sorpresivamente, los proyectos solo se pueden presentar individualmente, o sea, solo se puede presentar un CIF, no se pueden hacer consorcios, no se pueden hacer UTEs, sí que puede haber participantes no beneficiarios que no se llevarían dinero, pero sí que tiene que haber, os recuerdo que lo que habría que presentar es, voy a ir a la transparencia que he enseñado antes, habría que presentar algo así, pero el que lo promueve, el promotor, no tiene por qué ser siempre, por ejemplo, en este caso, el dueño de los datos, sino que podría ser el proveedor tecnológico, el dueño de los datos o algún proveedor de servicio. Pero si os presentáis, todos tenéis que construir cuál va a ser vuestro ecosistema, pero el dinero solo recibirá uno. Imaginaos, imagínate en este caso, si lo presentase Tecnalia,
pues los datos tendría que asegurarse que se los da Andalucía, que se los da Valencia, etcétera. Tendría que asegurarse que Turismo Andaluza los iba a utilizar los datos como cliente y que iba a tener servicios de telefónica o dinámica, ¿no? O sea, el que se presente tiene que presentar todo el ecosistema, pero solo se presentaría uno en este caso. Antes, en el primer BOE que salió, decían que se iba a haber uno por comunidad autónoma. Esto perjudicaba a Andalucía, porque Andalucía es la comunidad autónoma con más habitantes, pero ahora ya han quitado esa parte. O sea, no va a haber restricciones y ahora se pueden elegir los demostradores independientemente de la comunidad autónoma. Las ayudas para entidades grandes se tendría hasta un 40% de intensidad, para medianas hasta el 50% y para pequeñas al 60%. Os recuerdo que son proyectos individuales, o sea, no hay que... A ver, esta convocatoria tiene la desventaja de que no hay consorcios y tiene la ventaja de que no hay consorcios. Quiero decir que no hay que, entre comillas, perder tiempo con toda la parte de documentación de hacer acuerdos de consorcio y que cada empresa puede presentarse de forma individual. También es muy interesante porque las entidades públicas que van a los presupuestos generales del Estado de la región, por ejemplo, una universidad, va al 100% de costes marginales. Os recuerdo que 100% de costes marginales significa que las personas que ya están trabajando en la universidad no pueden imputar sus gastos, pero sí se puede imputar el 100% de todo personal nuevo que se contrate o toda contratación nueva. Ahora hago un pequeño matiz en esta parte de contratación nueva. O sea, importante, entidades, ya sean públicas o privadas, empresas o públicas o privadas, etcétera, van al 40, 50, 60, dependiendo del tamaño. Os recuerdo, siempre incluyo ya el 15% de difusión, o sea, tenéis que tener ese 15% de difusión, si no irían al 25, 35, etcétera. Las entidades públicas van al 100% de costes marginales y los proyectos mínimos tienen que tener una subvención de 300.000. Esto quiere decir que una pequeña empresa que se quiera presentar tiene que presentar un proyecto de 500.000 para que se le den 300.000, ¿vale? Los plazos de ejecución hasta el final del 2025 y la subcontratación máxima es del 50%. Y es incompatible con otras ayudas. No se puede compatibilizar con otras ayudas, que esto es una mala noticia, pero bueno, no se puede compatibilizar con otras ayudas. Esto no lo he hecho el update aquí, pero bueno, si os fijáis hay 40 millones para agroalimentario que se divide entre demostradores y casos de uso y en la primer BOE se reducía a economía social y cuidados, agroalimentario, movilidad sostenible, comercio, industria y salud y ahora han hecho una modificación del BOE y lo abren a cualquier otro sector. Pero, por ejemplo, los 40 millones de agricultura siguen siendo solo para agricultura y los 15 millones de economía social y cuidados siguen siendo para economía social y cuidados. Habría que añadir aquí, en este caso habría que añadir aquí cualquier otro sector. Y se quedarían los 95 millones. Los gastos subvencionables son los de siempre, la amortización de infraestructura, hardware y software, los gastos de personal, gasto de instrumental, subcontrataciones hasta el 50% y costes indirectos. Hay que presentar aval, que esto suele ser un problema para las pymes. Y la presentación es del 2 de abril al 16 de mayo del 2024. O sea, han prolongado también 15 días, que está muy bien, porque iba a acabarse el 30 de abril, con lo cual todavía estáis a tiempo. Os animo a todos a que os presentéis. Y si tenéis cualquier duda, solo tenéis que preguntarme. Aquí algunas aclaraciones. Esto es cómo se van a seleccionar los proyectos. Por supuesto, hay que definir muy bien toda la parte de gobernanza, etcétera. Hay que también definir bien cómo se ajustan a la convergencia europea, o sea, si se utilizan los estándares europeos que he hablado yo al principio, pues Gaia X o IDSA o Fireware o alguna cosa así. Estos son los requisitos técnicos y repito, si tenéis cualquier pregunta me lo podéis decir. Y luego nosotros hemos estado haciendo consultas a la SEDIA porque, por ejemplo, ellos lo que hubiesen querido es que se hiciesen sociedades a priori y fuese esa sociedad la que presentase el proyecto. Pero esto en la práctica es prácticamente imposible,
con lo cual al final los proyectos serán individuales. O sea, ¿por qué son individuales? Es por esto, porque ellos hubieran querido que hubiese una sociedad primero, como por ejemplo EONA X o Catena X o algo así. Pero al final, como esto no está pasando, serán individuales. También para los demostradores, que al principio decían que deberían ser cooperativas o clúster o asociaciones, lo que vimos es que estas entidades son demasiado pequeñas para hacer esta tecnología y al final los que van a hacer los demostradores van a ser pues, centros tecnológicos, universidades o empresas tecnológicas. Los espacios de datos pueden ser multisectoriales, pero siempre hay que marcar uno como principal, porque os recuerdo que Agro, por ejemplo, tiene un dinero guardado para ellos. Por eso hay que marcar un sector como principal. Se puede utilizar tecnología ya existente que tengáis, simplemente diciendo cuál va a ser la evolución, ¿no? Por ejemplo, pues voy a poner un cleaning house ahora. Hay que marcar cuál va a ser el modelo de negocio, tanto del demostrador como de los casos de uso. O sea, lo que no tiene sentido es hacer algo que luego no tenga sostenibilidad en el tiempo. Entonces, los del ministerio van a mirar muy bien la sostenibilidad en el tiempo. Nosotros estamos intentando que la tecnología se reutilice. Por ejemplo, si alguien ya va a hacer una tecnología de un espacio de datos de agricultura, por ejemplo, pues que alguien que vaya a hacer un caso de uso utilice esa misma tecnología. Un caso de uso en ese caso puede o desarrollar su propio espacio de datos, puede integrarse en un espacio de datos existente o puede integrarse en un demostrador de la línea 1. También podría ir a un espacio de datos europeo, por ejemplo, en un Catena X, Manufacturing X o algo así. Esto, repito, un espacio de datos puede desarrollar su propio espacio de datos o integrarse en un existente, que puede ser uno que ya exista, un demostrador o uno europeo. Y lo que intentamos es que se reutilice la tecnología, o sea que varios casos de uso, lo que estamos intentando promover son consorcios virtuales, entre comillas, donde alguien haga la parte tecnológica y luego haya casos de uso que se sumen. Pero cada proyecto va a ser evaluado individualmente, o sea, cada proyecto tiene que ser autoexplicativo. Aquí un inciso para las universidades. Como sé que está la Universidad de Córdoba, esta parte es importante. Las universidades no pueden subcontratar servicios, pero sí pueden contratar hardware o computación o algo así, todo lo que sea as a service. Por ejemplo, infrastructure as a service, platform as a service o software as a service. Esto ha servido para que haya centros tecnológicos, por ejemplo, que paqueticen sus soluciones, le den un nombre y al final tú puedas contratarlos como una licencia, ¿no? Una licencia de, pues, por ejemplo, una plataforma de espacio de datos o un espacio de datos as a service. Si nosotros acabamos de publicar en nuestra web una lista de tecnologías ya existentes, pues si queréis utilizarlas. Y bueno, el objetivo final es tener un producto mínimo viable que funcione y que se vea que funciona. Y se puede utilizar todos los sectores excepto turismo, recuerdo. Los beneficiarios ya los hemos dicho. Y bueno, aquí simplemente repito que los que van a costes marginales no pueden subvencionar, no es subvencionable la subcontratación, pero sí la contratación. Os recuerdo que hay que utilizar convergencia europea, o sea, estándares europeos. Y bueno, que termina el plazo del 16 de mayo, así que todavía tenéis tiempo. Aquí estamos para ayudaros. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Hola. Francisca, Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tenemos algunas preguntas, Francisca, Venga. si quieres, son poquitas, son 3. De todas formas, tenemos cierto delay en la transmisión, entonces yo creo que a lo mejor puede llegar alguna más conforme vayamos hablando. La primera que llegó era, ¿qué es el Blueprint? El blueprint es como una... Es que le gustan a él, nosotros le llamamos a lo mejor documento, ¿no? Es el documento que hace el resumen de todo lo que define, la definición de lo que está fabricando, lo que está desarrollando el Data Space Support Center. Vale. Muy bien. Luego el catálogo, esta pregunta estaba por aquí, si se puede acceder. ¿Nos podría decir dónde podríamos ver los catálogos de espacios de datos disponibles actualmente? Pues los que hagáis vosotros. Esta pregunta me la hacen mucho. Lo que yo hablo siempre es de innovación. Yo siempre he trabajado en I+D+I, siempre he trabajado en innovación. Ahora mismo no hay muchos, hay muy poco. Están los grandes proyectos europeos. Entonces, esta convocatoria está para hacerlos. Si esta convocatoria es un éxito, conseguiremos que España sea la que más espacios de datos tenga y la que más catálogos tenga, pero ahora mismo no están, ahora mismo hay que fabricarlos, tenéis que hacerlo vosotros. Os animo a que los hagáis.
Vale. Y la última pregunta que yo veo por aquí es, ¿sería posible tener acceso a algún modelo del documento de carta de compromiso que se envía a los dueños de los datos para poder hacer uso de los mismos en el espacio de data? Sí, no, eso nos lo preguntan mucho, pero no hay ningún modelo, porque lo que de hecho se lo ha pedido al ministerio también, pero como cada caso es único, no hay ningún modelo en concreto. Entonces, lo único que tengáis en cuenta es que se tienen que comprometer. Quiero decir, no me vale estoy interesado en este proyecto. Sobre todo si son los proveedores de datos. Si son los clientes, bueno, yo puedo entender que los clientes quieran ver qué resultados tiene y sí que pueden decir que están interesados, pero los que den datos tienen que comprometerse. Eso sí que lo va a ver eso sí que lo va a analizar mucho el ministerio cuando analice tanto las propuestas como los resultados, ¿no? Porque tienen que ser resultados reales. Si alguien me dice, yo quiero hacer esto para que alguien meta datos y alguien los lea, eso no es creíble. Tiene que ser algo real, ¿no? Algo realista. Y podéis simplemente tener una carta de yo, cooperativa X, me comprometo a poner a disposición mis datos en un catálogo de datos. Y posteriormente que sean accesibles mediante un conector que me asegure la anonimización, por ejemplo. Muy bien. Esas son las cuestiones que se habían trasladado aquí en el pregunta y respuesta de la reunión. Si alguno no ha visto aquí en una publicación, no sé si será. Eva, acaban de preguntar otra. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Me gustaría saber, para el caso de una empresa que se dedique al análisis de datos o al desarrollo de modelos de inteligencia artificial para otra empresa y que, por lo tanto, ni ofrece ni consume datos por sí misma. ¿Tiene sentido que forme parte de un espacio de datos? Claro. Claro, todo el sentido. Quien ofrezca, os recuerdo que yo teníamos el promotor, que es el interesado. Un interesado podría ser, por ejemplo, una cooperativa o una asociación, podría ser el interesado. Luego está quien pone la tecnología, que normalmente suelen ser empresas tecnológicas o la universidad, por ejemplo, o un centro tecnológico. Quien pone los datos, vuelvo a decir, a lo mejor es la cooperativa, pero ¿quién pone los servicios? ¿Quién pone los algoritmos? Ahí es donde tienen que entrar las empresas que hacen análisis de datos. Incluso puede haber servicios, porque mucha gente me dice, pero es que yo no tengo mis datos preparados. Puede haber servicios de preparación de datos, toda la parte de ETL, toda la parte de extracción, transformación y carga de datos. También puede haber ese tipo de servicios dentro de un espacio de datos. Muy bien. No sé si hay más. De momento no hay más preguntas. Como decía, hay cierto retraso en la transmisión. Entonces, No sé si se puede hablar, por si alguien quiere. No hablar, no, está habilitado pregunta y respuesta. Está Vale. habilitado para que la gente pueda participar, por si alguien no lo ha visto en el menú, pero no está muy claro porque solo tienen habilitado eso. Vale, Entonces, os digo cosas que me suelen preguntar mucho, repito. Mucha gente me pregunta si su entidad va a costes marginales. La universidad sí va a costes marginales. Os recuerdo que la universidad tiene la ventaja de que va a 100% de costes marginales y la desventaja de que no puede meter ni personal propio ni puede subcontratar. Pero es típicamente, yo también he estado en la universidad y también típicamente lo que tienes es el stock de becarios, ¿no? que intentas utilizarlos para proyectos. Entonces es interesante utilizar esta convocatoria para eso. Y luego también, repito, para contratar servicios. Hay centros tecnológicos que lo podéis ver en nuestra web, en la parte de convocatorias. Hay centros tecnológicos que ya ofrecen cuál es su plataforma, con lo cual se pueden utilizar las plataformas de esos centros tecnológicos, por ejemplo. hay otra pregunta, Paqui. Dice, no sé si la vendrá por si acaso. Los casos de Sí. uso, si la tienen, ¿no? Dice, los casos de uso no tienen que ir vinculados a un demostrador, sino que podemos montar nuestro propio espacio de datos para el caso de uso. Sí, podéis hacer lo que queráis. Los he dicho, hay varias. Si yo quiero hacer un caso de uso, puedo hacer dos cosas. Hacer mi propio espacio de datos o utilizar otro espacio de datos. Entonces, y si quiero utilizar otro, puedo utilizar simplemente una tecnología que alguien ya tenga o puedo utilizar una de un demostrador. Pero en caso de uso puede hacer, por supuesto, su espacio de datos propio. Pero esto es difícil, ¿eh? O sea, quiero decir que quien lo haga es valiente. O es una empresa tecnológica. No es tan fácil hacer Yo también os recomiendo que incluso aunque seáis una empresa tecnológica, si no tenéis experiencia en espacios de datos,
os guardéis un poco de dinero para subcontratar a alguien que sí haya hecho ya espacios de datos y que os dé una cierta capa de todas las herramientas de estandarización, ¿no? Aquí veo otra pregunta que dice, cuando los espacios de datos sean un éxito y haya una federación de espacios de datos en agricultura, por ejemplo, ¿cómo se accederá a ellos? ¿Habrá ventanilla única o algo parecido? Probablemente no. Probablemente sea como ahora, ¿no? Que tú tengas diferentes empresas que te ofrezcan diferentes oportunidades. Obviamente, yo voy a ir al espacio de datos que tenga más datos o que tenga más aplicaciones o que tenga más servicios o aquel que sea más interoperable con otros. Por ejemplo, tiene mucho sentido que el espacio de datos de agricultura sea interoperable con un espacio de datos de turismo, por ejemplo, para ver que lo que se llama ahora también el agricultura para turismo, ¿no? O, por ejemplo, también hay espacios de datos que están ahora también muy de moda, que son toda la parte de One Health, ¿no? One Health es que toda la parte de agricultura también me vaya al de salud, ¿no? Toda la parte de agricultura, pesca, alimentación, etcétera, vaya al de salud y que veamos, por ejemplo, si ha habido un problema, yo qué sé, de alguna, yo qué sé, gripe aviar, etcétera, tenga inmediatamente su repercusión en espacio de datos de salud, por ejemplo, ¿no? Hay otra más, Francisca, Hay sobre el otra. compromiso de los sectores. El compromiso que se pide en la convocatoria del sector habla de... Dice, el compromiso de los agricultores de las asociaciones tiene que ser tan claro y tajante. Si alguien va a hacer un espacio de datos de agricultura y no tiene los datos de agricultura, yo no lo veo. No sé cómo lo vería el ministerio. Lo digo porque, no sé, responderos a vosotros mismos. Si no lo tenéis, ¿cómo lo vais a hacer? Sí, con que haya solo una cooperativa. La cesión de los datos, que se refiere a la cesión de los datos. Claro, me refiero a la cesión de los datos. Por escrito, ¿no? Claro, porque si alguien, imagínate a alguien que tenga la parte tecnológica, ¿no? Que tenga la parte tecnológica, te construya tecnológicamente todo el espacio de datos, pero luego no tiene los datos, no me sirve, ¿no? Entonces, sí tiene que ser clara. Yo la veo claro, o sea que sí tiene que tener los datos. A ver, es verdad que también es difícil tener el compromiso antes de presentar la convocatoria, pero bueno, os quedan 20 días. Si tenéis una carta diciendo que se compromete a estudiar o que se compromete tal, también lo podéis hacer, pero no sé, para mí es menos sostenible, ¿no? Ese espacio de datos. Nos dicen, sobre esa pregunta, ¿cuántos datos se necesitan? ¿Cuántos datos? Esa pregunta me la hacen mucho, ¿no? ¿Cuántas fuentes de datos se necesitan? Yo prefiero tener 2 seguras, mínimo 2, ¿eh? O sea que tengáis 2 fuentes de datos diferentes, porque si no, estamos yendo, ¿os acordáis de la transparencia que he puesto, donde he puesto a 1 a 1? Eso no es un espacio de datos. Mínimo aseguraros 2 fuentes de datos, pero 2 fuentes de datos puede ser, por ejemplo, una cooperativa y los datos de meteorología, por ejemplo, o los datos de cartografía. Fijaros lo que ponía Esri, ¿no? No tiene por qué ser 3 cooperativas, ¿no? Obviamente, cuanto más cooperativas tengáis, mejor, pero si tenéis una cooperativa y luego datos de meteorología, datos de cartografía, etcétera, y luego tenéis clientes, no os olvidéis a los clientes, que el cliente puede ser la misma cooperativa inicial, ¿eh? El que proporciona los datos y el cliente y usuario final puede ser el mismo. Imaginaos una cooperativa que sea el que te proporciona los datos. Tú además le añades datos de meteorología, datos de cartografía, datos de universidad, de análisis de suelo, de lo que ponía, por ejemplo, la Universidad de Cataluña, de cómo se adapta el cultivo al cambio climático, y el usuario vuelve a ser la cooperativa. En ese caso, tendría que dar una carta que diga que te cede los datos o que te los vende o que te lo proporciona. Siempre que por ejemplo, ellos pueden decir, te cedo los datos siempre que los anonimices y no se pueda identificar cuál es el agricultor concreto que te está dando esos datos, por ejemplo. Y el usuario final puede volver a ser la misma cooperativa, ¿vale? Con lo cual tendría que escribir o 2 cartas o una que incluya las 2 cosas. A ver, hay otra pregunta. En la convocatoria habla de captación de clientes para el espacio de datos. Sí, en este caso lo que estamos diciendo, tiene que haber clientes, tiene que haber un modelo de negocio. Lo que dice la convocatoria es que tiene que tener un modelo de negocio que sea sostenible. ¿Por qué voy a seguir yo manteniendo este espacio de datos? El espacio de datos, si solamente es por la convocatoria, desaparecerá al día siguiente.
lo que tiene sentido es que ese espacio de datos se siga utilizando en un futuro. O sea, que esos datos se sigan entrando, siga habiendo una aplicación que sea útil para alguien. Y eso es lo que habla de captación de cliente, ¿no? Que cliente, llamémoslo usuario. Puede, por ejemplo, una universidad puede hacer un espacio de datos, imaginemos que tengan datos de investigación de la universidad y que tenga servicios de algoritmia de la universidad. Y los clientes pueden ser la propia universidad, los propios departamentos de la universidad. Lo que quiere decir la convocatoria, no siempre el cliente tiene que ser algo de dinero, algo que monetice, pero tiene que haber un beneficio para alguien que haga que eso sea sostenible. La siguiente pregunta, si una empresa de análisis de datos que en principio no pertenece a ningún sector en concreto, ¿la mejor estrategia sería simplemente unirse al espacio de datos más grande o hay alguna forma de ser transversal en ese sentido? Yo siempre digo, the first is the best, o sea, el primero que encuentres, que te quiera, o sea, muchas veces el mejor es el que más fácil te lo pone. Entonces yo usaría un espacio de datos que te quieran, que tenga sentido. O sea, por ejemplo, si es verdad que las tecnológicas pueden estar en cualquier espacio de datos, puede estar en agricultura, en turismo, en el que sea, ¿no? De hecho, por ejemplo, GMV, que es súper grande, está tanto en el de turismo como en el de agricultura como en el de salud, ¿no? Tiene un montón de cosas. Entonces, pues el que tengas contactos y puedas entrar, básicamente. Y luego intentar que ese sea interoperable, ¿no? Pero al final siempre lo que más fácil y mejor consigáis es lo mejor siempre, ¿no? Es más fácil trabajar con alguien que te sea sencillo trabajar que no con otro. Vosotros supongo que os conocéis los que estáis allí, entonces también es interesante que hagáis networking entre vosotros y veis pues quién puede poner la parte tecnológica, quién puede poner los datos, quién puede poner los servicios. No sé, Juan Manuel, si tienes tú alguna pregunta o algún... Espérate, hay una Bueno, pregunta nueva. Un momento. no, bueno, en principio nada, yo simplemente quería, Paqui, agradecerte porque esto se ha hecho en tiempo récord, ¿no? O sea, y la predisposición ha sido maravillosa por tu parte. Eres una apasionada de los datos, como has demostrado, Sí. una oradora de primera, ¿vale? Allá también me dijiste que has estudiado física, o sea que ya te tengo en un Ya. pedestal también. Sí. Y has dado una masterclass. Yo es verdad que he estado... Hay muchísima información para los asistentes, pues hay muchísima información que han colgado en la página del ministerio, ¿no? De donde está este programa de espacios de datos sectoriales, que ahí os podéis descargar muchos vídeos y presentaciones al respecto. Y bueno, simplemente eso que hemos puesto, yo creo, Eva, Juan Antonio, yo creo que habéis visto que esto es algo que está candente, que hemos puesto la semillita para lo que queremos organizar en septiembre. Esperemos que haya empresas aquí que se aventuren, ¿no? A que hay plazo todavía hasta el 16 de mayo para poder presentar esta convocatoria. Y nada, pues yo creo que ha sido un éxito porque en el tiempo que lo hemos hecho ha habido más de 60 y tantos personas conectadas y te siguen preguntando. Yo lo que pasa es que no sé. Sí, bueno, la pregunta nueva dice, ¿el caso de uso puede evolucionar de un demostrador a su propio espacio de datos con el tiempo? Sí. Sí. Además, cuanto más evolucionéis, cuanto más veáis, os recuerdo la transparencia que yo he puesto del caso de turismo andaluz, donde ponía simplemente al principio esto y luego ponía esto, ¿no? Vosotros también deberíais hacer eso, decir, vale, yo voy a presentar un caso de uso mínimo, intentar ser pesimistas, voy a intentar poner 2 fuentes de datos, 2 clientes, etcétera, pero luego tenéis que mostrar la escalabilidad futura, ¿no? Eso lo recomiendo también para la convocatoria, ¿no? Y sobre todo que tenga sentido, o sea, no solamente por tener el dinero de la convocatoria, sino que tenga sentido para vuestro negocio. Fijaros que los ejemplos que he puesto yo tienen mucho sentido y es darle información, por ejemplo, en este caso al agricultor, de qué cultivos tendrá que utilizar debido al cambio climático, ¿no? Y para eso tiene a alguien que le ofrece toda la parte de meteorología, cambio climático, etcétera, pero por otra parte él también tiene que dar sus datos de producción, ¿no? Entonces, al final lo que tiene que ser es un beneficio para todos. Y estoy poniendo ejemplos de agricultura, pero por ejemplo en Córdoba, que también tenéis, pues no sé, parte industrial, tenéis muebles históricamente, joyas históricamente, frío industrial también, ¿no? Pues también se puede aplicar a todo eso, ¿no? Fijaros en frío industrial, si yo le meto toda la parte de energía, imaginaros una empresa que sea capaz de demostrar
que su consumo es menor y que tiene menos huella de CO2. Para ello tendría que tener, esto es otro tipo de proyecto, tendría que tener los datos de consumo de todas sus máquinas, por ejemplo, de las máquinas de la competencia, todos tendrían máquinas que darían sus datos, por ejemplo, anonimizados totalmente, por supuesto, pero tú sabrías cuál es el valor medio y sabrías si tus máquinas están por encima o por debajo, por ejemplo. Eso ya lo hacen en el ejemplo que he contado de los hoteles. Los hoteles ponen su precio de habitación porque les interesa luego saber cuál es la media y saber si están por encima o por debajo. Pero ellos lo hacen voluntariamente y, por supuesto, siempre está anonimizado. Creo que hay una nueva pregunta. Sí, bueno, su estrategia en un comentario. Yo siempre que evolucionéis algo, y por supuesto, la gente me pregunta mucho también si se puede utilizar tecnología ya existente. Sí, por supuesto. De hecho, en año y pico, año y poco que te dan para el proyecto, como no utilices algo ya existente, estáis perdidos. Y sobre todo, por favor, ser estándares y utilizar los estándares europeos, ya sea Gaia-X, ya sea IDSA, utilizar por favor los data models de Fireware, que son los que más tienen, y utilizar toda la parte toda la parte de convergencia europea. Importante que este tipo de ayudas pues son incompatibles con otras. A lo mejor proyectos que ya están en desarrollo no van a poder, no podemos poder entrar en esta convocatoria. Si pueden, sí separan quirúrgicamente con un bisturí las actividades. Es decir, yo lo que estoy haciendo con este proyecto es esto y ahora lo que quiero hacerlo es hacerlo convergente europeo y es ponerle un clearinghouse, ponerle identificación, ponerle un no sé cuánto, por supuesto con otro personal y con otros gastos. Lo puedes hacer, pero separando las actividades totalmente. Y que quede muy claro que están separadas. Pues, Eva, yo he terminado y ya no hay más preguntas. He escrito en preguntas y respuestas un correo electrónico por si tenéis cualquier cuestión relativa a este webinar o que queráis que transmitamos a Francisca por filtrar un poco la información o facilitárselo más que filtrar. Y también deciros que como no se ha compartido la información de las personas conectadas, si tenéis alguna demanda respecto o oferta que queréis que compartamos con el resto de personas que se han conectado, podéis remitirla también y lo hacemos porque nosotros si queréis ponemos el listado de personas conectadas. ¿Hay una pregunta más? A ver. Es lo último, lo prometo. Es muy difícil, ¿no?, meter la gobernanza, la técnica y lo social en 75 folios. Yo desde los 75 folios, que es un límite, que no lo sé. Sí, porque mucha gente me dice. Es la memoria que hay que presentar tiene 75 folios. El tope. Yo siempre digo la gráfica y las tablas al poder. Sí. Que a mí, si me das una tablita y una gráfica, me viene mejor que escribir 20 folios. De todas formas, hay un documento que ha hecho el Ministerio. Sí, un guía que está muy bien. En nuestra web, si entráis en Gaia-X y entráis en la parte de convocatorias, también hay mucha información. Sí. Está la guía y está también el catálogo de tecnología, etcétera. Y si alguien se ha quedado con ganas, como Córdoba no está muy lejos de Madrid, mañana tenemos un evento presencial en Madrid, donde estaré yo toda la mañana, o sea, estaremos desde las 9:30 hasta las 2 o así, y vamos a presentar un montón de casos de uso y también demostradores y tecnologías, etcétera. Así que si a alguien le apetece ir a Madrid, también puede entrar en nuestra web y registrarse directamente en la entrada, y nos vemos mañana en Madrid. Perfecto. Y en septiembre en Córdoba, claro. No lo dudes, no lo dudes. Esto ya, la máquina ha empezado a andar y no para. Pues nada. Tenéis nuestra dirección de correo electrónico para cualquier contacto, cualquier cuestión que se os plantee. Y bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias, Francisca. La verdad es que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Y como decía Juan al principio, por tu disponibilidad para organizar este webinar. Y por nuestra parte, poco más. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo encantada de ir a Córdoba, cuando queráis, así que. Muchísimas gracias, Paqui. Gracias a todos los asistentes. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, Chao. Adiós, Paqui. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.